El hombre que encontró oro y murió pobre. Es el 24 de enero de 1848. Un hombre llamado James Marshall está inspeccionando un molino de agua en Coloma, California, cuando nota algo brillante en el lecho del río. Se agacha, recoge una pepita de oro del tamaño de un guisante y en ese momento preciso cambia el destino de una nación entera y desata la mayor migración masiva en la historia de Estados Unidos. Pero aquí está el misterio que desafiará todo lo que piensas sobre la riqueza. James Marshall, el hombre que descubrió el oro que convirtió a miles en millonarios, murió en la pobreza absoluta 37 años después, sin un centavo a su nombre. Y no estaba solo. De los más de 300.000 buscadores de oro que corrieron a California entre 1848 y 1855, menos del 1% realmente hizo fortuna. El resto perdió todo: sus ahorros, su salud, sus familias y muchos, sus vidas. Entonces, ¿quién realmente se enriqueció durante la fiebre del oro? ¿Y por qué esta historia de sueños destrozados y fortunas perdidas se repite una y otra vez a lo largo de la historia, hasta el día de hoy? Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de cómo el oro transformó California de un territorio remoto en el estado más poderoso de América. Es la anatomía perfecta de cómo funciona realmente la creación de riqueza, por qué la mayoría de la gente que persigue sueños de riqueza rápida termina más pobre que cuando comenzó, y quiénes son las personas que siempre se enriquecen durante cada fiebre del oro literal o metafórica que ha existido. Porque la fiebre del oro de California no fue solo sobre el oro. Fue el primer experimento masivo de América, con el capitalismo desenfrenado, la especulación descontrolada y la promesa de que cualquiera podía volverse rico de la noche a la mañana. Y los patrones que estableció, los ganadores reales, los perdedores inevitables y los mecanismos que transfieren riqueza de los soñadores a los estrategas, todavía están operando hoy en cada nueva fiebre del oro que surge. Estableciendo el escenario, el paraíso tranquilo, antes de la tormenta. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, necesitas conocer California antes del descubrimiento del oro. En enero de 1848, California era un territorio recientemente adquirido que Estados Unidos había arrancado de México apenas 2 semanas antes del descubrimiento de Marshall. La población total era de aproximadamente 14.000 personas, la mayoría de ellos nativos americanos, con unos pocos miles de colonos mexicanos y apenas un puñado de americanos. San Francisco, que pronto se convertiría en la metrópolis del oro, era un pequeño pueblo llamado Yerba Buena, con menos de 1.000 habitantes. No había bancos, apenas había caminos, y la economía funcionaba principalmente con trueque. Era un remanso tranquilo del mundo moderno, aislado por montañas al este, desiertos al sur y el océano al oeste. Pero había algo más pasando en Estados Unidos que haría que el descubrimiento del oro fuera particularmente explosivo. El país estaba en las garras de lo que los historiadores llaman la era de la democracia jacksoniana, una época que había glorificado al hombre común y promovido la idea de que cualquier americano podía lograr el éxito económico a través del trabajo duro. Era la infancia del sueño americano. Al mismo tiempo, la revolución industrial estaba transformando la economía, pero también creando profunda desigualdad. Los trabajadores de fábrica en el este ganaban apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras que los terratenientes y los dueños de fábricas acumulaban fortunas. Las granjas familiares luchaban contra la competencia de operaciones agrícolas más grandes. La bancarrota era común y no había red de seguridad social,
Además, había una inquietud creciente, un hambre de oportunidad que la sociedad establecida simplemente no podía satisfacer. Miles de jóvenes sin perspectivas, inmigrantes recién llegados sin conexiones y hombres atrapados en deudas veían pocas posibilidades de avanzar. Eran como pólvora seca esperando una chispa. El descubrimiento inicial de Marshall fue en tierras propiedad de John Sutter, un empresario suizo que había establecido un imperio agrícola en el Valle de Sacramento. Sutter entendió inmediatamente el peligro. Si se corría la voz sobre el oro, su fuerza laboral desaparecería y su imperio colapsaría. Intentó desesperadamente mantener el descubrimiento en secreto, incluso haciendo que Marshall y sus trabajadores juraran silencio. Pero los secretos sobre el oro son imposibles de mantener. Para mayo de 1848, un comerciante de San Francisco llamado Samuel Brannan tuvo una idea que cambiaría todo. Brannan no corrió a las minas, corrió a abastecerse de picos, palas y herramientas de minería. Luego caminó por las calles de San Francisco agitando una botella llena de polvo de oro y gritando «¡Oro! ¡Oro! ¡Oro del río americano!». Era marketing genial y calculado. Brannan sabía algo que la mayoría de los buscadores de oro nunca entenderían. Las personas que venden picos durante una fiebre del oro se hacen más ricas que aquellos que cavan buscando oro. Los orígenes, la gran carrera. Comienza. La noticia se extendió como un incendio. Para junio de 1848, San Francisco estaba virtualmente desierto. 3/4 partes de la población masculina había abandonado sus trabajos y corrido a los campos de oro. Los periódicos cerraron porque sus empleados se habían ido. Los barcos quedaron abandonados en el puerto porque las tripulaciones habían desertado. Los agricultores dejaron sus cosechas pudrirse en los campos. Pero esto era solo el comienzo. Cuando la noticia llegó a la costa este, en el otoño de 1848, desató algo que nadie había visto antes. La primera migración masiva impulsada por medios de comunicación en la historia americana. Los periódicos del Este se llenaron de historias sobre hombres que estaban recogiendo oro del suelo con sus manos desnudas. Un artículo decía que un hombre había juntado $50,000 en oro en solo 3 meses, el equivalente a más de $1,500,000 hoy. Otro reportó sobre pepitas tan grandes como huevos de gallina que simplemente estaban ahí para tomarlas. Estas historias raramente mencionaban las realidades brutales, que la mayoría de los mineros encontraban poco o nada, que las condiciones eran brutales, que los precios en California habían explotado a niveles absurdos debido a la escasez de suministros. Una manzana costaba $5, equivalente a $150 hoy. Los huevos eran $1 cada uno. Una simple comida podía costar el equivalente a $300 en dinero moderno. Pero la gente no quería escuchar sobre realidades. Querían creer en el sueño. En 1849, la gran carrera estaba en pleno apogeo. Más de 80,000 personas, principalmente hombres jóvenes, dejaron todo atrás para ir a California. Los llamaron los 49ers y venían de todos los rincones del mundo. Agricultores de Iowa, empleados de Boston, mecánicos de Nueva York, aventureros de Francia, buscadores de fortuna de Chile, mineros experimentados de Cornwall, Inglaterra e incluso comerciantes de tan lejos como China. Había 3 rutas principales a California y todas eran peligrosas. La ruta terrestre por tierra tomaba de 4 a 6 meses, cruzando 2,000 millas de pradera, montañas y desierto. Los viajeros enfrentaban tormentas, hambruna, enfermedades y ataques. Aproximadamente 1 de cada 17 murió en el camino. La ruta marítima alrededor del Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica,
tomaba de 5 a 8 meses, navegando 18.000 millas a través de algunos de los mares más peligrosos del mundo. Los barcos luchaban contra tormentas violentas y muchos naufragaron. El costo era de aproximadamente $300, los ahorros de toda una vida para un trabajador promedio. La tercera ruta era un híbrido, barco a Panamá, luego una caminata traicionera de 50 millas a través de selva tropical llena de enfermedades, luego otro barco en el lado del Pacífico. Era más rápida pero increíblemente peligrosa. El cólera, la malaria y la fiebre amarilla mataban a miles. Y aquí está algo que revela la psicología detrás de las fiebres del oro. Incluso sabiendo estos peligros, la gente iba de todos modos. ¿Por qué? Porque la alternativa, quedarse donde estaban, con pocas perspectivas de avanzar, parecía peor que arriesgar todo por una oportunidad de riqueza. El ascenso. Cuando California se volvió loca. Para 1850, California tenía una población de casi 100.000 personas, arriba de 14.000 solo 2 años antes. Para 1852, el número había explotado a más de 250.000. San Francisco se transformó de un pueblo pequeño en una ciudad en auge casi de la noche a la mañana. Era el capitalismo en su forma más salvaje e incontrolada. No había prácticamente ninguna ley, no había gobierno efectivo, no había sistema bancario formal, no había policía adecuada. Era literalmente el salvaje oeste, un lugar donde las reglas normales de la sociedad se habían suspendido y todo era posible. Los campos de oro eran sociedades temporales, de tiendas de campaña, donde miles de hombres vivían en condiciones primitivas, cavando, tamizando y esperando hacerse ricos. Los nombres de estos campos revelan la mentalidad de la época: Hangtown, Murderer's Bar, Poker Flat, Rough and Ready, You Bet. Pero aquí está la verdad brutal, que la mayoría de los buscadores de oro descubrieron demasiado tarde. Encontrar oro era trabajo agotador que requería suerte extrema. El método típico era placer mining, cavar tierra y grava de lechos de ríos y tamizarla con una batea buscando pepitas o polvo de oro. Un minero trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, de pie en agua helada, doblado sobre una batea, tamizando piedras y barro. Después de un día completo de trabajo brutal, el minero promedio podría encontrar oro por valor de $10 a $20. Buena paga comparada con salarios del este, pero apenas suficiente para cubrir los precios inflados de California. Y la mayoría de los días no encontraban nada en absoluto. Pero mientras los mineros luchaban, otros estaban construyendo fortunas masivas siguiendo el principio de Samuel Brannan. Levi Strauss, un inmigrante alemán, llegó a San Francisco en 1853 con tela de lona robusta para tiendas de campaña. Cuando descubrió que los mineros necesitaban desesperadamente pantalones que pudieran resistir el trabajo duro, comenzó a hacer pantalones de mezclilla reforzados con remaches de cobre. Strauss nunca buscó oro, pero murió como uno de los hombres más ricos de California. Wells Fargo, fundada en 1852, se hizo rico no minando, sino proporcionando servicios bancarios y de transporte a los mineros. Transportaban oro, entregaban correo y ofrecían servicios financieros, ganando comisiones en cada transacción. Los propietarios de tiendas, los hoteleros, los dueños de salones, las prostitutas, los jugadores profesionales, los constructores de barcos, los operadores de diligencias, todos estos proveedores de servicios a la fiebre del oro se enriquecieron mientras que los mineros reales rara vez lo hacían. Había una razón matemática simple para esto. Había 100.000 mineros compitiendo por una cantidad limitada de oro, pero solo unos pocos cientos de empresarios proporcionando los bienes y servicios que todos esos mineros necesitaban desesperadamente. Escasez más demanda igual a ganancias enormes.
Philip Armour, quien más tarde construiría un imperio de empaque de carne, comenzó vendiendo palas a los mineros. Mark Hopkins y Collis Huntington vendían suministros y más tarde usaron sus ganancias para financiar el ferrocarril transcontinental. Estos hombres entendieron algo fundamental. En una fiebre del oro, apuesta por las herramientas, no por el tesoro. El punto de quiebre, cuando el oro fácil se acabó. Para 1853, la era del oro fácil había terminado. El oro superficial, las pepitas que podías recoger, el polvo que podías lavar de los ríos, se había agotado. Lo que quedaba requería operaciones a gran escala con equipo costoso y muchos trabajadores. Aquí es donde la fiebre del oro reveló su verdadera naturaleza. No era una historia de oportunidad democrática. Era una historia de cómo el capital siempre vence al trabajo. Las grandes compañías mineras entraron con maquinaria hidráulica que podía procesar enormes cantidades de tierra. Estas operaciones industriales requerían decenas de miles de dólares de inversión, dinero que los mineros individuales nunca podrían reunir. Los mineros independientes no podían competir. Muchos buscadores de oro que habían venido buscando independencia económica terminaron trabajando como mano de obra asalariada para las mismas compañías que los habían reemplazado. Habían viajado miles de millas y arriesgado todo para escapar de ser trabajadores, solo para terminar en exactamente la misma posición, excepto que ahora estaban a miles de millas de sus hogares y familias. La desilusión fue masiva y devastadora. Hombres que habían imaginado regresar a casa como héroes ricos, ahora enfrentaban la vergüenza de regresar más pobres de lo que habían partido, si es que podían permitirse el viaje de regreso. Muchos no podían. Quedaron atrapados en California, trabajando en empleos que pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Las tasas de suicidio se dispararon. El alcoholismo era rampante. La violencia era común. Los campos de oro, que una vez habían zumbado con optimismo febril, se convirtieron en lugares de desesperación silenciosa. James Marshall, cuyo descubrimiento había iniciado todo, se encontró en circunstancias especialmente irónicas. Trató de capitalizar su fama presentando reclamos sobre tierras donde había encontrado el oro, pero los tribunales rechazaron sus afirmaciones. Trató de establecer operaciones mineras, pero fracasó. Pasó sus últimos años vagando por California, ocasionalmente dando discursos sobre su descubrimiento por unos pocos dólares, muriendo en pobreza en 1885. John Sutter, en cuyas tierras se había descubierto el oro, fue completamente arruinado. Exactamente como había temido, su fuerza laboral desapareció. Sus cosechas fueron abandonadas y los buscadores de oro invadieron y destruyeron sus propiedades. Pasó décadas luchando en tribunales, tratando de recuperar sus tierras, muriendo empobrecido y amargado en 1880. Los dos hombres más asociados con el descubrimiento del oro californiano, el que lo encontró y el que lo poseía, ambos murieron en la pobreza. Las consecuencias, el verdadero costo del sueño, dorado, la fiebre del oro, transformó California y Estados Unidos, pero no de las maneras que los buscadores de oro habían imaginado. Sí, California se convirtió en un estado en 1850 sorprendentemente rápido, y San Francisco se convirtió en una gran ciudad. Pero estas transformaciones vinieron con costos que rara vez se discuten. Primero, el costo humano. Conservadoramente, 20,000 personas murieron buscando oro en California, muertos por enfermedad, accidentes, violencia o las dificultades del viaje. Muchos más quedaron incapacitados permanentemente por las condiciones brutales. Miles de familias fueron destrozadas cuando los esposos y padres nunca regresaron o regresaron como hombres quebrados.
Segundo, el costo ambiental. La minería hidráulica, disparar chorros de agua de alta presión contra laderas para lavar el material que contiene oro, destruyó valles enteros. 1.000 millones de toneladas de sedimento fueron lavadas en ríos, destruyendo ecosistemas de salmón y causando inundaciones masivas que continuaron durante décadas. Algunas áreas aún no se han recuperado 170 años después. Tercero, y quizás más trágico, el genocidio de los nativos americanos de California. La población nativa de California cayó de aproximadamente 150.000 en 1848 a menos de 30.000 en 1870. Fueron asesinados por enfermedades, hambruna, cuando sus tierras de caza fueron destruidas, y directamente asesinados por buscadores de oro que veían a los nativos como obstáculos para el desarrollo. El gobierno estatal de California incluso pagaba recompensas por cueros cabelludos nativos. Pero quizás el legado más duradero de la fiebre del oro fue psicológico y económico. Estableció un patrón que todavía domina el pensamiento americano. La idea de que la riqueza repentina y sin esfuerzo es posible, que puedes saltarte décadas de trabajo duro con un solo golpe de suerte, que la próxima gran oportunidad está a la vuelta de la esquina. Este pensamiento es increíblemente seductor y es increíblemente peligroso, porque mientras mantiene vivo el sueño y el optimismo, también hace que las personas sean vulnerables a esquemas, especulaciones y decisiones financieras terribles. Las soluciones fallidas. Cómo California intentó domesticar el caos. A medida que la fiebre del oro inicial disminuyó, California intentó establecer orden e instituciones civilizadas. Pero muchas de las soluciones a los problemas creados por la fiebre del oro en realidad empeoraron las cosas o crearon nuevos problemas. El sistema de reclamos mineros, que debía proporcionar reglas justas sobre quién poseía qué, rápidamente se corrompió. Los reclamos podían ser saltados, robados por mineros más poderosos que expulsaban violentamente a los propietarios originales. Los tribunales eran inefectivos o completamente ausentes en muchas áreas. Los comités de vigilancia surgieron supuestamente para proporcionar ley y orden, pero frecuentemente se convirtieron en turbas de linchamiento que ejecutaban a personas basándose en evidencia mínima o motivaciones raciales. Entre 1849 y 1853 se estima que más de 1.000 personas fueron linchadas en California. La ley de tierras era un desastre. México había otorgado grandes concesiones de tierras a ciudadanos mexicanos bajo su sistema legal. Estados Unidos prometió honrar estos reclamos, pero los tribunales americanos requerían estándares de prueba que eran casi imposibles de cumplir bajo el sistema mexicano. Como resultado, muchas familias mexicanas que habían poseído vastas extensiones por generaciones fueron despojadas de sus tierras. El sistema bancario se volvió completamente salvaje. Sin regulación federal, cualquiera podía abrir un banco y emitir su propio papel moneda. Cientos de estos bancos colapsaron, llevándose los ahorros de miles de personas. La crisis bancaria californiana de 1855 eliminó aproximadamente la mitad de todas las instituciones financieras del Estado en cuestión de meses. Quizás la falla de política más significativa fue la inhabilidad de California para establecer un sistema tributario efectivo que pudiera capturar parte de la riqueza generada por el oro para el bien público. Las compañías mineras grandes evadieron impuestos masivamente, mientras que los trabajadores ordinarios soportaban una carga desproporcionada. La infraestructura que desesperadamente se necesitaba, caminos, escuelas, sistemas de agua, se desarrolló lentamente porque el Estado carecía de ingresos. Estas fallas de gobernanza crearon un patrón que persistiría en California.
gran riqueza concentrada en pocas manos, infraestructura pública inadecuada y una brecha creciente entre ricos y pobres. Las 3 lecciones. Sabiduría de la fiebre más grande de América. Después de estudiar la fiebre del oro de California y sus ecos modernos, 3 lecciones fundamentales emergen. Lecciones que podrían salvarte de convertirte en otra víctima del próximo esquema de enriquecimiento rápido que surja. Lección número 1. Las personas que venden herramientas superan a las personas que usan herramientas. Esta es la lección más importante de la fiebre del oro y la más consistentemente ignorada. Levi Strauss, Wells Fargo, Samuel Brannan, todos se hicieron ricos vendiendo a los buscadores de oro, no buscando oro ellos mismos. Este principio se aplica universalmente. En cualquier nueva oportunidad económica, pregúntate, ¿soy la persona persiguiendo la oportunidad o soy la persona proporcionando servicios a aquellos que persiguen la oportunidad? Los mineros de Bitcoin rara vez se hacen ricos, pero los fabricantes de GPUs, de minería de cripto, hacen fortunas. Los day traders rara vez superan al mercado consistentemente, pero las plataformas de trading cobran comisiones en cada transacción. Los aspirantes a influencers luchan por ganar dinero, pero las plataformas de redes sociales se vuelven empresas de billones de dólares. Tu defensa, cuando una nueva fiebre del oro surge, busca formas de proporcionar herramientas, servicios o información a los participantes en lugar de ser un participante tú mismo. Lección 1002. El enriquecimiento rápido usualmente conduce al empobrecimiento rápido. James Marshall y John Sutter, los 2 hombres más asociados con el descubrimiento del oro, ambos murieron en pobreza. No fueron excepciones. La mayoría de los buscadores de oro exitosos que encontraron cantidades significativas de oro lo perdieron rápidamente a través de malas inversiones, juego o simplemente gastándolo tan rápido como lo encontraron. Hay una razón psicológica para esto. La riqueza que llega repentinamente y sin esfuerzo sostenido no viene con la sabiduría para gestionarla. Las personas que se hacen ricas gradualmente a lo largo de décadas desarrollan hábitos, conocimiento y redes que preservan su riqueza. Las personas que se hacen ricas de la noche a la mañana típicamente no tienen ninguna de estas protecciones. Esto explica por qué la mayoría de los ganadores de lotería están en bancarrota dentro de 5 años. Explica por qué muchos atletas profesionales terminan pobres a pesar de ganar millones. Y explica por qué el buscador de oro promedio que golpeó un reclamo rico rápidamente regresó a la pobreza. Tu defensa. La riqueza verdadera y sostenible viene de desarrollar habilidades valiosas, construir negocios legítimos o inversión paciente a largo plazo, no de golpes de suerte o especulación. Lección número 3. Cuando todos corren en una dirección, corre en la otra. Para el momento en que la noticia del oro californiano llegó a la costa este, la oportunidad ya había desaparecido en gran parte para los buscadores de oro individuales. Pero decenas de miles de personas corrieron de todos modos, porque todos los demás lo estaban haciendo. Este comportamiento de manada es uno de los aspectos más destructivos de la psicología humana. Cuando todos persiguen la misma oportunidad, la oportunidad desaparece porque la competencia se vuelve tan intensa que elimina las ganancias. Los empresarios más exitosos durante la fiebre del oro fueron aquellos que ignoraron el oro completamente y enfocaron en las necesidades no satisfechas creadas por la fiebre: transporte, alimentos, entretenimiento, servicios financieros. Esta estrategia contraria funciona en cada era. Durante la burbuja.com, Warren Buffett fue ridiculizado por evitar acciones tecnológicas, pero su paciencia fue vindicada cuando la burbuja estalló.
Durante la burbuja inmobiliaria, aquellos que vendieron propiedades, en lugar de comprar más, se salvaron de la devastación. Tu defensa. Cuando el consenso sobre una oportunidad de inversión se vuelve universal, esa es tu señal para ser escéptico. La verdadera oportunidad casi siempre está donde nadie más está mirando. La advertencia. La próxima fiebre del oro ya está aquí. Mientras concluimos este examen de la fiebre del oro más grande de América, una realidad incómoda emerge. Los humanos no hemos aprendido nada de esta historia. Cada generación cae por el mismo sueño de riqueza rápida y sin esfuerzo, solo con diferentes nombres para el tesoro que persiguen. En este preciso momento, hay múltiples fiebres del oro modernas en operación: criptomonedas, NFTs, meme stocks, acciones de SPAC, trading de opciones de alta frecuencia. Cada una promete la misma cosa que prometió el oro californiano, que puedes saltarte décadas de trabajo duro y hacerte rico rápidamente si actúas ahora. Y cada una seguirá el mismo patrón. Un pequeño porcentaje se hará increíblemente rico, usualmente aquellos que entraron extremadamente temprano o están vendiendo herramientas, mientras que la vasta mayoría perderá dinero. Los perdedores culparán a la mala suerte, manipulación del mercado o llegada tardía. Pero la verdad real es más simple. La riqueza súbita sin crear valor real es un juego matemático de suma cero, donde los pocos ganan solo porque los muchos pierden. La historia de la fiebre del oro de California nos enseña que el camino real hacia la prosperidad sostenible no es perseguir los sueños de riqueza fácil que todos los demás persiguen. Es desarrollar habilidades valiosas, construir relaciones genuinas, crear valor real para otros y tener la paciencia de permitir que la riqueza se acumule gradualmente a lo largo de décadas. James Marshall encontró oro y murió pobre. Levi Strauss vendió pantalones y murió rico. Esa diferencia cuenta toda la historia que necesitas saber. La pregunta es, ¿serás un buscador de oro o un vendedor de herramientas? ¿Perseguirás el próximo esquema de enriquecimiento rápido o construirás algo de valor duradero? Porque la historia garantiza que el próximo gran colapso está llegando. Y cuando lo haga, aquellos que persiguieron sueños perderán, mientras que aquellos que construyeron valor real sobrevivirán y prosperarán. La elección, como siempre, es tuya, pero ahora al menos conoces la historia real de cómo funciona la creación de riqueza y quién realmente se enriquece cuando todos los demás están corriendo tras el oro. Puedes ver los paralelos entre la fiebre del oro de 1849 y las fiebres del oro modernas que están sucediendo hoy. ¿Qué oportunidad actual te recuerda más a los buscadores de oro corriendo a California? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este análisis histórico te ayudó a ver a través de los esquemas de enriquecimiento rápido modernos, suscríbete al canal para más lecciones de historia que protegen tu futuro financiero. Y comparte este video con cualquiera que conozcas, que esté considerando saltar a la próxima gran oportunidad de inversión, porque entender esta historia podría salvarlos de cometer el mismo error que hicieron 300,000 buscadores de oro hace 170 años.